Bueno, hoy veremos lo que son las variables. Bueno, la variable estadística es un conjunto de valores que pueden tomar ciertas características de la población, sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Estas variables pueden ser edad, peso, notas de un examen, los ingresos mensuales, las horas de sueño de un paciente en una semana, el precio del alquiler en las viviendas de un barrio, en una ciudad, etc. Entre las variables estadísticas puedo mencionar diversas, ¿verdad? Tenemos lo que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entre las variables cualitativas tenemos la nominal, binaria y la ordinaria. Entre las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Hoy estudiaremos nada más las cualitativas nominales y ordinales y las discretas y las cuantitativas discretas y continuas. Es así como iniciamos con las variables cualitativas. Este tipo de variables se refiere a características o cualidades que no se pueden medir con números. Existen dos tipos de variables cualitativas, las cuales son las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Las variables cualitativas, como ya bien lo decían ahí, describen cualidades de una persona. Existen los dos tipos que acabo de mencionar y las nominales son aquellas en las cuales se presentan modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, el estado civil de una persona. El estado civil de una persona no lleva un orden, ¿verdad? De primero va el soltero, después va el casado, después va el divorciado. No, en un estado civil no importa el orden, pero describe una cualidad, la cual puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, acompañado, ¿verdad? De igual manera, se tiene el sexo de una persona. Respecto al sexo de una persona, esta puede ser femenino o masculino. No importa quién vaya primero, si el femenino o vaya primero el masculino, ¿verdad? Las cualitativas nominales no respetan un orden. Caso contrario, las cualitativas ordinales, las cuales son aquellas modalidades las cuales no son numéricas y existe un criterio de orden. Por ejemplo, la nota de un examen. En una nota de un examen puede ser que alguien tuvo una nota superior, una nota intermedia, una nota baja, una nota muy baja. Lleva un orden, ¿verdad? No va a ir de primero la intermedia, después va a ir la baja, la muy baja y al final la superior, sino que en las cualitativas ordinales siempre se lleva un orden. De igual manera, en una prueba deportiva, ¿verdad? Se obtiene el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. De igual manera, cuando se entregan los estímulos en una escuela, alguien se lleva el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Entonces, estas ordinales sí llevan un orden específico. Las nominales no llevan orden, pero las ordinales sí llevan un orden. Bueno, de igual manera se tienen las variables cuantitativas. Bueno, este tipo de variables expresa un número, por lo tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas y podemos distinguir dos tipos. Tenemos las variables discretas y las variables continuas. Dentro de las variables discretas tenemos aquellas que solo se pueden tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica, es decir, elementos que se puedan contar. Ejemplos, las notas de un examen. Alguien tuvo 10, alguien pudo haber tenido 9, alguien pudo haber tenido 8. Pero si hablamos de una variable discreta, tienen que ser notas parciales, ya sea 10 o 9 o 8 o 7, pero no puede ser un 7.5 o un 7.8, sino que deben de ser valores naturales, o sea, números naturales, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero no se pueden admitir valores como decimales. O, por ejemplo, las páginas de un libro se cuentan una página, dos páginas, tres páginas, ¿verdad? El número de hijos en una familia, no hay 3 hijos y medio o 2 hijos y medios, o hay 3 hijos o hay 4 hijos, ¿verdad?
De igual manera se tienen las variables continuas. Las variables continuas son aquellas en las cuales se puede tomar un número infinito de valores, entre dos valores cualesquiera de una característica. Es decir, los elementos se puedan medir. Acá es bien importante considerar que las variables continuas son aquellos medibles. Por ejemplo, la estatura de una persona, el peso de una persona se puede medir. ¿Qué más se puede medir? Se puede medir lo que es la temperatura de una persona. Todas esas son variables continuas y por lo general siempre son decimales, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo en consideración. Bueno, ya que hemos descrito cuáles son las variables continuas y las discretas, las nominales y las ordinales, hoy vamos a ver algunos ejercicios, ¿verdad? Respecto a qué tipo de clasificación estamos hablando. Por ejemplo, la longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. ¿Qué tipo de variable es? Bueno, como nos dicen de que es la longitud de 150 tornillos, perdón, la medida de los tornillos pueden ser de 1.5, de 2.5, en sí puede ser una medida pequeña, ¿verdad? O grande. Y como es medida, entonces eso quiere decir de que nos estamos refiriendo a una variable continua, porque se puede medir, porque nos están preguntando respecto a la longitud. Entonces acá vamos a poner variable continua. Y ahí tenemos ya lo que es resuelto ese primer ejercicio. Veamos el siguiente, número de pétalos que tiene una flor. Cuando nos dicen el número de pétalos de una flor, los podemos contar. Eso debemos razonarlo, ¿verdad? Los pétalos no se miden, los pétalos se cuentan. Entonces, es una variable discreta. Tenemos ya resuelto este siguiente ejercicio. De igual manera, tenemos el tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. Bueno, como nos dicen el tiempo, de igual manera, esta es una variable cuantitativa continua. Porque puede que la persona el tiempo que hable sea de 32 segundos, de 1 minuto, de 1.5 minutos y así sucesivamente, ¿verdad? Número de páginas de una serie de libros estadísticos. El número de páginas se pueden contar. Entonces es una variable cuantitativa discreta, porque no van a haber 3 páginas y la mitad, ¿verdad? Sino que o hay una página o 2 páginas o 3 páginas. Ya tenemos ahí eso. Lugar que ocupa un nadador en una competencia. Lugar que ocupa. Recuerde, las variables cualitativas hay nominales y ordinales. Recuerde, las que llevan un orden específico son las variables cualitativas ordinales. Entonces, en este caso, como es el lugar que ocupa, estamos hablando de una variable cualitativa ordinal. De igual manera, el lugar de nacimiento de una persona puede ser de Santa Ana, de Chalchuapa. O sea, el lugar de nacimiento de una persona no importa el orden de donde él sea, sino que lo que importa es el lugar de nacimiento. Entonces es una variable cualitativa. En este caso sería nominal, porque no importa el orden. Entonces acá pondríamos nominal. Y así, de esta manera, es como hemos resuelto tales ejercicios que estaban acá de variables
cualitativas y cuantitativas. Es importante razonar en cada uno de ellos si son medibles o ya si son contables. De igual manera, si llevan un orden específico, si no importa el orden. Todo eso es bien importante tenerlo en consideración al momento de resolver tales ejercicios. Y bueno, es así como hemos terminado lo que es este video respecto a variables cualitativas, cuantitativas, y cualquier duda, cualquier situación, siempre les sugiero que pregunten.